como cuando es el Barça el que llama a la puerta. Todos conocemos la leyenda de Ulises y las sirenas que poseían un canto tan atractivo e irresistible además, que llevaban a la perdición a los marinos que se acercaban a su isla. Ulises y sus acompañantes lograron escapar de las sirenas, cuyo canto hacía enloquecer a quien las oyera. Ulises ordenó a sus hombres taparse los oídos con cera, exceptuándolo a él, aunque también mandó que le ataran a un mástil. Son las 6 de la tarde y estamos sentados dos personas frente a frente, una madre que ha recibido estos cantos de sirena y antes de estrellarse contra la isla le hemos pedido que se tape los oídos y que siga navegando porque la nave lleva muy buen rumbo y no es el momento de desviarse pese a lo atractivo del plan. Sobre la mesa hay una convocatoria del Fútbol Club Barcelona para que acuda a un entrenamiento y otra del Español y unas cuantas más de diversos equipos de la zona de Barcelona. El niño tiene únicamente 11 años. Está feliz trabajando, con mucha ilusión además y con una progresión extraordinaria. La selección catalana le ha convocado para jugar el Campeonato de España. De repente, todo se ha puesto en marcha y son varias las sirenas que rodean el barco y con su canto intentan atraer al niño hacia sus brazos. Cada cual le canta una canción que suena de forma irresistible. En el papel del Fútbol Club Barcelona vemos que de forma muy educada le convocan para un entrenamiento la semana que viene. El escudo del Barça brilla de tal forma que llega a cegar los ojos de esta buena madre que no sabe qué hacer. Está preocupada. No quiere cerrar ninguna puerta, pero tampoco sabe qué paso debe dar. Nuestras palabras se las lleva el viento. Le aconsejamos con claridad y con mucha seguridad por la experiencia que tenemos, pero nuestras palabras se las lleva el viento que sopla alrededor de las sirenas y la madre, que hasta ahora había llevado con buen pulso el rumbo de su barco. Los efectos de las sirenas empiezan a detectarse en la nave. El pulso empieza a temblarle y no sabe muy bien qué debe hacer. ¿Cuál era el motivo de la convocatoria? Adelantarse al Español, ya que hay que evitar a toda costa que tenga mejor equipo que el Barça. No les interesa para nada tu hijo. Como hemos comentado en ocasiones, este niño es un elemento más para que los entrenadores adquieran la posibilidad de subir en el escalafón de este horrible mundo del fútbol base. Cuando encuentren uno mejor, este chico lo desecharán para seguir subiendo en su carrera deportiva. No hay más. Hemos de ser valientes para decidir lo mejor, que no es siempre lo más atractivo. Y esto que brilla tanto y nos ciega a todos es lo que elegiría el niño. Que, a ver, él no sabe ver más allá de lo que es la realidad presente. Ojalá este vídeo sirva para que muchos padres no se enloquezcan por los cantos de sirena de aquellos equipos que van picoteando de los más débiles para conseguir mejores jugadores a toda costa. ¿Cuándo hay que cambiar de equipo? Bueno, pues cuando vemos que el jugador ya no puede progresar más. Ahí sí que insistimos que debe cambiar. Cuando, por ejemplo, encontramos un lugar donde vemos que va a mejorar más. No porque juegue en una categoría superior, sino porque los entrenamientos, los entrenadores y el ambiente del club va a suponer un mayor desarrollo para mi hijo. ¿Cuándo no hay que cambiar de club? Cuando vemos que nuestro hijo va con ilusión a los entrenamientos y a los partidos, cuando vemos que nuestro hijo está realizando una buena progresión, cada vez que alguien nos llama para probar en otro equipo, cada vez que nuestro hijo nos lo pide porque tiene que afrontar una serie de dificultades y se escabulle. Cuando vemos que existe el peligro de jugar menos
Muchos niños cambian de equipo a uno de más categoría y luego se pasan los partidos en el banquillo. Esto es así. O que vas a tener problemas por las duras presiones a las que se someten a los niños en estas divisiones tan altas. Y ojo, porque ahí hay un peligro de abandono. En definitiva, ¿qué buscamos para nuestro hijo? Si queremos que sea futbolista profesional, te animo a que leas el artículo reciente Mi hijo será futbolista profesional y abandona cuanto antes ese pensamiento. Si lo que deseamos es que nuestro hijo sea feliz, no le demos más vueltas. Ayudémosle a que lo sea realmente y pongamos cera a nuestros oídos para no desviarnos del buen rumbo que llevaba tu barco.